Faltó la S ahí en el método de pastoreo. Se intercambiaron el orden. Bueno, y después, a las 10:15, hasta la hora después de cerca del corte, desde Paysandú, la productora Patricia Correa y la ingeniera agrónoma Mercedes Morales compartirán experiencia en producción agroecológica. Y luego hay unos 15 minutos de espacio para preguntas, que también le pedimos que sean concretas, son 15 minutos nada más. Y luego sí haríamos un corte también de 15 minutos, que hay gente de la zona del hipódromo que nos preparó una merienda, que también viven en una zona de producción de chacra y hortícola. Y bueno, tienen jugo, café, los baños para la gente que ha venido de otro lugar, los baños femenino y masculino son derecho al fondo. Y cualquier cosa nos preguntan. La idea es intercambiar y que sea un clima que ustedes se sientan cómodos y familiar y que podamos todos aprender de todos, porque la parte de la agroecología es muy importante para nuestra salud. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. ¿Micrófono? ¿Sí? ¿Micrófono? No. Con micrófono, bueno. Muchas gracias. Mi nombre es Rodolfo Franco, soy ingeniero agrónomo. La pantalla se me achica ahí, no se ve el nombre. No pasa nada. Pero bueno, ¿se ve? Sí. Ahí también. Bueno, soy docente de la Universidad de la República. Le sacamos la hegemonía a Salto y Paysandú, que era el CENUR del norte de Río Negro, ahora también hay CENUR en el noreste, ¿verdad? Recientemente creado. Eso agrupa Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, y para nosotros una gran satisfacción y un orgullo pertenecer a otro centro regional en el norte del país, descentralizando la Universidad de la República. Como les decía, vamos a arrancar ahora con una parte más, desde una perspectiva un poquito más biológica, para después entrar en una parte un poquito más sistémica del mundo de la agroecología. Por eso es que invertimos el orden. A ver si salimos con la otra pantalla. ¿Está? Ahí perfecto, ¿bien? Ahí nomás. Sí, es ahí el azul. Bueno, no, perfecto. Bueno, continuamos entonces. En primer lugar, lo que vamos a ordenar la conversación, la charla. Voy a dar lugar a que la idea es un poco incentivarnos a que intervengan, para hacer un poquito dinámico también. No quiero aburrirlos mucho, tiene características un poco de áreas que quizás no conocen mucho. Voy a tratar de hacer una charla que puedan entenderla todos, ¿verdad? Tiene características técnicas agronómicas que puede que no se retengan lo suficiente. En primer lugar, y ya la compañera nos hizo una muy buena introducción, una excelente introducción sobre el tema de agroecología, y por lo tanto este punto voy a poder hacerlo bastante rápido. Después vamos a hablar sobre las características del campo natural y su biodiversidad como pilar clave. La biodiversidad del campo natural ahora vamos a mostrarle un poco para sacarnos un poco del esquema que tenemos de la agroecología, que nos ubica. Cuando hablamos de agroecología enseguida pensamos en una huerta y pensamos en un policultivo. Enseguida, lo primero que hace nuestra mente es pensar en eso. Un poco vamos a sacarlos de ese esquema. Un poco la agroecología es eso, ¿no? Sacarnos de los esquemas, pensar en forma sistémica, o nos obliga a pensar en forma amplia. Después, como la charla era los métodos pastoreos y la relación con la agroecología, vamos a entrar sobre las bases ecológicas para el manejo de la pastura y manejo del pastoreo. Y después, bueno, cómo la ganadería nuestra ha realizado diferentes caminos hacia la intensificación. Una intensificación propuesta de hace muchos años por la Revolución Verde, y una intensificación propuesta que ha perdido históricamente respecto a la Revolución Verde, que es una intensificación
digamos, mucho más sustentable desde el punto de vista ambiental. Y por último, entramos sí, específicamente al tema de los sistemas de pastoreo. Me pareció muy importante toda esa cuestión previa, porque en realidad el tema sistema de pastoreo es bastante específico, y bastante específico de lo que se tiene que decir desde la perspectiva agroecológica. Pero me parece muy importante que con estos puntos previos podamos pensar un poco fuera de la caja en lo que es el policultivo, la horticultura y la fruticultura. Si yo obtengo eso de ustedes, que ustedes puedan pensar un poquito más amplio de eso, me voy más que satisfecho, más allá del método pastoreo en sí, porque nos ronda en la cabeza el famoso sistema de pastoreo Wassen, que es permanentemente asociado con la agroecología. Yo voy a desmitificar un poco eso. Seguimos. Ya la compañera hizo una excelente introducción. Yo en vez de decirle factores, le voy a decir objetivos económicos, objetivos sociales y objetivos ambientales. Vean la agroecología, ¿dónde está? Aparentemente en un exacto equilibrio aquí. Y una situación en realidad bastante difícil de alcanzar este equilibrio entre todos los objetivos. Por eso que hablamos de un tránsito, un proceso, un hacia la agroecología, ¿verdad? Y esto también es discutible, pero desde cualquier perspectiva, nosotros pensamos que, por ejemplo, desde una perspectiva de métodos de pastoreo amigables con el ambiente o tecnología de producción agraria que se limiten, se circunscriban exclusivamente a objetivos ambientales y no se expandan hacia otros objetivos económicos y social, eso no estaría conformando una situación de sustentabilidad. Para poner un ejemplo bien clarito, nosotros creemos que, y es un poco nuestra humilde visión, una persona compra, voy a hablarles un poco más, bien lo más llano posible. A veces son ejemplos un poco burdos, pero bueno, para que se entienda. Si viene una persona y tiene mucha plata, saca 4 o 5 de oro, compra 10.000 hectáreas y hace todo producción orgánica. Agarra un cinturón hortícola salto, compra 10.000 hectáreas y hace todo producción orgánica. Desde el punto de vista ambiental, anda 12 puntos. Bueno, desde nuestra perspectiva, eso no es una producción agroecológica, si miramos estos objetivos. Pero es nuestra humilde perspectiva. Y desde así también es común encontrar, por ejemplo, encontrarnos diariamente personas que dicen, bueno, yo estoy haciendo estas determinadas prácticas agroecológicas. Bien, no es para estar con el hacha todo el tiempo y pegándole en la nuca, porque tenés que tener los objetivos sociales, etc. Pero por lo menos esa aclaración nos parece importante. De aquí para adelante, cada vez que yo hable de campo natural y biodiversidad, no olvidarnos que esa es nuestra perspectiva última. Cumplir con los otros objetivos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de equidad social. ¿Se entiende el ejemplo que decía del productor hortícola? No. Y así podemos describir muchos otros ejemplos. Por ejemplo, incluso también con ese famoso mundo moderno y mundo verde y la propaganda verde, también existe una enorme concentración en el mundo orgánico, en el mundo de la producción ecológica. Existe una enorme concentración, existe explotación del hombre, existe concentración de poder, ¿verdad? Y eso, de nuestra perspectiva, no hay construcción de agroecología. Ni que hablar de seguridad alimentaria. Bueno, y eso es un poco lo que hablábamos acá. Esta foto si uno pone agroecología en imágenes de Google, es una de las tantas imágenes que es lo que nos sale. Por lo general, terrenos que son, digamos, de países centroamericanos, hay una enorme cantidad de bibliografía de agroecología referente a países centroamericanos, una situación de policultivo, de transformación de ese hábitat en beneficio del ser humano, con una enorme biodiversidad también provocada por el trabajo del hombre. Y un poco nuestro trabajo y desde el equipo es, bueno, ver desde nuestro lugar qué sucede con nuestros biomas, nuestros sistemas de producción, para salir un poco de esa caja que nos lleva a pensar en... ¿Se escucha bien? Porque Sí, se escucha bien. Sí. Pensar en esa caja que es la horticultura, la fruticultura y el policultivo, que nos vienen desde la bibliografía que nosotros podemos acceder fácilmente por internet o en cualquier biblioteca que tenga sobre agroecología. Bueno, un poco
¿Qué pasa con nuestro sistema? Y ahí es que nos enfocamos en... No sé, yo me escucho mal. No, el micrófono. Bueno, hola. Sí. Bueno. Sí. Y ahí es que pensamos en nuestro sistema de campo natural. Ustedes saben que el 64% del uso del suelo a nivel nacional es campo natural. Y la gran mayoría de los ganaderos, de los productores ganaderos, y la gran mayoría de los productores en Uruguay, gran mayoría no, un poquito más de la mitad de los productores agropecuarios en el Uruguay son ganaderos. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de producción familiar en Uruguay, también es otra, no es equivocación, pero sí es, nuestra mente nos lleva a pensar en un productor hortícola y frutícola. El productor familiar en Uruguay es un productor ganadero, porque el número es mayor. Entonces, hay una enorme cantidad de sistemas que se desenvuelven en nuestro sistema, en nuestras condiciones naturales del Uruguay, que son los campos naturales. Entonces, empezamos a tejer vínculos entre este bioma con la agroecología. Y ahí es que encontramos una enorme cantidad de conexiones con la agroecología. Los pastizales templados, que forman parte de nuestro bioma, son biomas de, en realidad, técnicamente como estepas, están situados en una región que no son los bosques boreales ni cercanos al frío de los polos, pero tampoco son los bosques tropicales ni las zonas desérticas cercanas al Ecuador. Es una situación donde, en una latitud media, como pueden ser las praderas en Centroamérica, o en Sudamérica, o en el centro de Asia, de ahí de la zona central de Asia, en una situación media. No llueve tanto como para generar un bosque, y tampoco hace mucho frío para que sea un bosque de hoja caduca o una tundra, ¿verdad? Es una situación intermedia. Existen veranos muy calientes y también inviernos muy fríos. Esa variación enorme de situaciones, con lluvias que van entre 500, 400 milímetros a 1500 milímetros, la vegetación que se adapta a esas condiciones son los pastizales naturales. Entonces, nuestro Uruguay, a pesar de que algunos dicen, bueno, tenemos una situación de praderas naturales porque introdujeron la ganadería. La ganadería sí hizo modificaciones, pero sigue siendo nuestro bioma desde hace muchísimos miles de años. Es nuestro bioma natural. Las pampas son nuestro bioma natural de hace miles de años. Como les decía hoy por hoy, el uso del suelo como campo natural, que es esto verde, es el 64% del uso del suelo nacional. En el año 90 eran 80%, arriba del 80%. Y eso ha disminuido, por lo tanto, ese bioma natural ha disminuido en cantidad y calidad. En cantidad, producto del aumento de la agricultura de secano y producto del aumento de la forestación. En Tacuarembó, toda esta mancha marrón, todo esto es forestación de monocultivo, de eucaliptus y de pino. No sé cómo va a ser esa mancha dentro de 10 años, pero bueno. Quizás es posible adivinar. Bueno, y el resto del territorio nacional, un 64% de praderas naturales de nuestro bioma, que se conservan producto de una situación de suelo que no permite hacer otro tipo de agricultura, o por lo menos tecnológicamente tiene restricción. Habíamos hablado de disminución de cantidad y de calidad. En términos de cantidad, llegó hasta el 64% y sigue disminuyendo. Y en términos de calidad, también hay un enorme proceso hay unos procesos de degradación y amenazas que tiene este bioma. Bueno, ahí está. Algunas características de condiciones pastizales muy antiguas, tienen modificaciones a partir de la ganadería, pero seguimos hablando de un bioma que es de especies herbáceas, que son las que se adaptan a esas condiciones que estábamos hablando. Hay una enorme biodiversidad de especies, y esta es la principal característica que quiero destacar, que ustedes llevan sabiendo. La enorme biodiversidad que tiene el campo natural. Cuando uno mira un paisaje y toda una sábana verde, esa sábana verde tiene una enorme biodiversidad de especies. Se están registradas más de 2.000 especies, y entre esas 2.000 especies, más de 400 tipos de pastos. Las gramíneas, que son los pastos,
más de 400 especies descritas en este espacio. Esa diversidad tiene que ver con la cantidad de suelos distintos que hay. Cada suelo tiene una composición de especies distinta. La topografía también impone que haya una diversidad diferente. No es lo mismo una zona de cuchilla que una zona de bajo, no una zona bañada respecto a una zona alta. La temperatura y las precipitaciones también tienen que ver con esa diversidad. No es lo mismo el verano, la composición de las especies en el verano, cómo cambia la frecuencia de las especies y la producción de las especies en el verano que en el invierno. Y no es lo mismo en años lluviosos que en años secos. Tiene una alta variabilidad interanual. Un año llueve, todos los años llueven distinto, entonces por lo tanto también altera la diversidad de especies de un año al otro. Hay variación intraanual dentro del año también, ahí tiene que ver mucho con el manejo que hacen los productores. Hay una predominancia enorme de gramíneas de verano, perennes de verano, y esto es importantísimo, que sean perennes. Son especies que tienen un desarrollo radicular enorme, a diferencia de lo que propone la agricultura, que son especies anuales. Eso ahora lo vamos a ir repasando, pero tiene importancia enorme. Hay más especies de verano por sobre las gramíneas invernales, por eso que los campos naturales producen poco en el invierno. Y un bajo porcentaje de leguminosas. Bueno, estas son las diversidades de suelo que tiene el Uruguay, una zona basáltica, y por donde estamos acá, una zona de suelos más arenosos en la zona noroeste, suelos duros de las sierras del este, suelos llanos, bueno, suelos de alta fertilidad, sobre todo el litoral, el Soriano, Colonia, bueno, etc. Una enorme diversidad de distintos suelos que le dan también una enorme diversidad de especies en cada uno de esos suelos, ¿verdad? Esto es un estudio hecho yendo de los suelos, de la parte más macro, a lo específico, con un cuadro, acá se ve como un cuadrito de hierro, un estudio hecho en la estación experimental en el basalto, demostró, esto lo hice yo mismo, en un estudio de tesis, donde todas estas especies fueron encontradas en este cuadro. En una transecta de 40 metros, el promedio mostró una enorme cantidad de especies. Vean acá, especies restantes, 21% restantes. Sigue la lista de especies. Entonces, en un pequeño cuadrito de espacio estamos hablando de 40 especies distintas en un pequeño cuadrito. Una enorme diversidad de especies. Esa diversidad que le dan los suelos, la topografía, que le da el ambiente, que le da la lluvia, también hace que se genere una fauna silvestre muy variada. Y muchas de esas son estrictas de los pastizales. Si el pastizal no está, esta fauna tampoco está. Hay varias como para mencionar: el venado, el zorro gris, el aguaraguazú, bueno, etc. El peludo, la mulita, animales estrictos del pastizal. Esa biodiversidad de especies, y uno puede ir haciendo constantemente links con sistemas agroecológicos de huertas, sistemas agroecológicos de fruticultura, constantemente puede estar conectando en términos del beneficio que tiene de la construcción de sistemas biodiversos. El campo natural no fue necesario construirlo, hay una enorme biodiversidad que está presente allí desde hace miles de años. Esa biodiversidad le otorga una gran resistencia al cambio climático. Miren acá, este lago, esto es sacado cerca del Río Negro, este lago está casi secándose, una enorme sequía, pero siguen habiendo especies que están resistiendo. La enorme diversidad de especies lo que le da es, van aguantando y van quedando aquellas especies más resistentes y van bajando su frecuencia a aquellas especies con menos tolerancia a la falta de agua. Si no hubiera biodiversidad, si esto fuera una pradera, seguramente esta fuera la situación. ¿verdad? Contra el arroyo, contra el lago, en situaciones de que está permanentemente ahogado, obviamente que la diversidad de especies baja muchísimo, por eso que se ve como tierra en esta situación. ¿verdad? Entonces, la biodiversidad que tiene el campo natural le otorga una gran resistencia al cambio climático. También le da una enorme capacidad, así como resiste, también tiene una enorme capacidad de recuperación. Apenas aparece buenas condiciones, el campo se recupera, el campo tiene memoria. Las pasturas mantienen sus estolones, sus estructuras mínimas, aguantan muchísimo, y después, cuando aparecen condiciones, por ejemplo, empieza a llover de vuelta, enseguida se restablece. Si un tipo tuviera un productor o una productora praderas artificiales, después que se le murió,
tiene que ir a la barraca a comprar semilla, a comprar fertilizante, a pedir a la sembradora, a pedir los herbicidas para volver a restituir. Encima después tiene que traer el ganado para la producción. ¿Ah? Entonces ese productor que maneja sistemas naturales tiene una recuperación ya natural del propio campo. ¿Ah? Y también una enorme resistencia a la invasión exótica. Las especies más adaptadas a ese lugar son las especies naturales de ese lugar. Los agrónomos, por muy mala formación de muchos años, cuando vamos a un campo, dice, a ver, ¿qué especie podemos plantar acá? Esa especie es la que está adaptada a esta condición, esa acá, esa es la natural, esa tiene miles de años de adaptación acá. Me preguntás qué especie es la que está adaptada a esta condición, esa es la que está adaptada a esta condición. Tiene miles de años de adaptación. ¿Ah? Hay un enorme problema cuando se manejan mal los campos de invasión de especies exóticas. Por ejemplo, un enorme problema, no sé si han escuchado el tema capina norte. Cuando se maneja mal, que se degrada el campo natural, que quiere decir degradación, pérdida de especies del campo natural, da la puerta abierta para la invasión de esas especies exóticas. Ese campo natural y esa enorme biodiversidad del campo natural, que también en cualquier sistema biodiverso, como puede ser una huerta o un establecimiento frutícola o hortícola, le da enormes servicios ecosistémicos a la sociedad. El campo natural captura y retiene carbono atmosférico, son especies perennes con un amplio desarrollo radicular. En esas raíces retienen mucho carbono, almacenan mucho carbono, que están ahí y no están en la atmósfera generando calentamiento global. No me acuerdo, pero miles y miles de toneladas por hectárea están calculados de retención de carbono que están en esas raíces. Filtran agua de lluvia y recargan los acuíferos. Hacen una filtración enorme de los nutrientes contaminantes del campo natural. El pobre campo natural, cada vez que hacen una chacra, tienen que dejar una faja empastada, que le dicen que en realidad es campo natural que está filtrando la contaminación que genera una chacra. Bueno, filtran el agua de lluvia, hacen la filtración, no genera la escorrentía superficial, que es lo que hace la erosión. Cuando hay pasto y está empastado, no hay erosión. Mantienen poblaciones de controladores biológicos para la agricultura, para toda la producción agropecuaria. Evitan la erosión del suelo, restituyen los suelos, todas esas raíces trabajando con el suelo, generando vida en el suelo, restituye la capacidad de producción de esos suelos. Mantiene librería genética, resiste los eventos climáticos, como hemos mencionado, y encima de todo eso convierten su biomasa en carnes de altísima calidad. No solamente calidad intrínseca desde el punto de vista nutricional, sino calidad por dónde salió, en qué sistema se generó. También es calidad comer la carne, para ser algún vegetariano, pero bueno, también es calidad para mí consumir carne de un animal que se engordó a pasto. Eso para mí también es calidad. Y no es calidad comer carne de un animal que se engordó en un filot como si fuera un cerdo, ¿verdad? Bueno, seguimos rápido, no estoy controlando el tiempo. 5 minutos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, y estos son bases ecológicas del campo natural. Esto, con muy pocas pantallas, voy a resumir lo que es la base ecológica. Cualquier sistema que me genere esta condición, que pase de una situación de 3-4 centímetros a 15 centímetros de forraje, voy a estar mejorando todo. Voy a estar mejorando la vida en el suelo, producto de las raíces, voy a estar generando la aireación del suelo, voy a estar generando un enorme reciclado de nutrientes, voy a estar generando un forraje que es como una antena, como un panel solar que está captando radiación. En la medida que pasamos de esta situación a esta situación, multiplico la antena y eso produce mucho pasto. Y eso es la base ecológica. Eso puede ser hecho con pastoreo continuo o puede ser hecho con pastoreo rotativo. El tema es que el promedio del campo tenga esta situación de altura del pasto. Si yo sobrecargo a animales, voy a tener una situación en esta situación muy corto de pasto, y genero todos esos problemas. Tengo que tener muy baja probabilidad que los animales vuelvan a cortar ese pastura ya cortada. Esto es una base para la producción de forraje. Acá ven esta situación. Acá está comprobado que
cuando se cosecha el 100% del forraje, se cosecha todo, hay una detención del 100% del crecimiento de la raíz. ¿Ah? Entonces, por eso que es importante mantener una cierta altura de cantidad de pasto. Porque lo que vemos arriba es triple abajo de raíz. Eso es resistencia a la sequía, eso es cantidad de condiciones benéficas para el sistema. Bueno, me van a matar. Bueno. Entonces, acá tengo como título, dentro de las bases ecológicas también, hace muchos años que hablamos de la carga animal. La carga animal es la herramienta para tener una muy buena oferta de forraje. La oferta de forraje que damos a los animales, eso es fundamental y eso es base para el manejo de cualquier pastoreo, sea pastoreo rotativo o sea pastoreo continuo. ¿Ah? La oferta de forraje, que la obtenemos manejando la carga animal, en la medida que tenemos aumentamos la oferta de forraje, aumentamos la diversidad de especies. El índice de diversidad aumenta. Más oferta de forraje más altura, la diversidad aumenta. Y después también, si nos pasamos, si la oferta es mucho, si hay una exclusión del pastoreo total, la diversidad empieza a disminuir. ¿Ah? Entonces se asocia, también tiene que ver con esa base ecológica que hemos hablado, manejar con pasto. Los que son productores se saben. Una ganadería, acá hay un punto que quiero detenerme, que cuando hablamos de pastoreo continuo, enseguida pensamos en el pastoreo continuo de la ganadería tradicional. Y eso es un error. Cuando decimos pastoreo continuo tenemos que decir, como propuesta distinta, un pastoreo continuo con ajuste de la carga o sin ajuste de carga. La ganadería tradicional, decimos pastoreo continuo, pero una ganadería tradicional sin ajuste de carga. Esa es la ganadería que tiene 65% de destete de los terneros, una ganadería que degrada la pastura, que tiene problemas de producción. Es una ganadería sí de pastoreo continuo, pero sin ajuste de la carga animal y sin una buena oferta de forraje. A partir de ese punto es que existen propuestas de intensificación de esa ganadería. Una propuesta de intensificación basada en el manejo de campo natural y otra propuesta de intensificación basada en el uso de pastura cultivada. Un camino de revolución verde y otro camino basado en el manejo de campo natural. Dentro de las basadas de manejo de campo natural, el uso de pastoreo continuo con ajuste en el momento, que puede ser postrero, puede ser destinar para animales que tienen distintos requerimientos, eso es ajustar en el espacio, y también temporal. No es lo mismo la oferta de forraje que voy a destinar en la primavera, que en el verano, que en el invierno. Entonces, los técnicos hablan de ajuste espacio temporal del forraje. Entonces, para diferenciar pastoreo continuo con ajuste de carga. Y por otro lado, el uso de pastoreo rotativo, pastoreo racional Guasén, pastoreo rotativo racional, y un montón de modalidades distintas que también se basan en el manejo de campo natural, que también tiene las mismas bases ecológicas que el pastoreo continuo con ajuste de carga. Y por otro lado, un camino de revolución verde que propone rotación agrícola ganadera, y que también hay pastoreo rotativo racional acá y pastoreo rotativo Guasén. No conozco experiencias a nivel nacional del pastoreo rotativo Guasén con uso de pastura cultivada, que también pueden haber experiencias de transición agroecológica, que sería muy bueno que haya. Y una enorme situación de términos medios en esto. Gente que maneja una gran área de campo natural y tiene un área que le pone toda la revolución verde ahí, etcétera, etcétera. O gente que maneja pastoreo continuo con ajuste de carga en buena parte del campo, y una pequeña área que maneja pastoreo rotativo Guasén, ¿verdad? Entonces hay una mezcla enorme entre esos sistemas. Pero quería hacer este esquema para diferenciar. ¿Seguimos? Sí. Bueno, en definitiva es eso. Voy a ir acá, por ejemplo, para poner un ejemplo, pastoreo continuo con ajuste de carga. Está comprobado ecológicamente que los animales hacen una especie de pastoreo rotativo dentro del campo sin alambrado. ¿Qué integra ese animal? Por ejemplo, hay un estudio científico donde muestran que
el animal en la mañana pastorea zonas bajas que tienen determinados tipos de comunidad de especies, ¿tá? Y en la tarde, en la tardecita, pastorea en zonas altas donde hay otro tipo de comunidad de especies. Entonces hay una ecología asociada a ese pastoreo. Eso también es agroecología. Eso es transición a agroecología. ¿Tá? También integra la zona laguada, donde está la sombra, donde está la sal, si le ponen la sal. El ganado también hace una especie de circuito de pastoreo. En definitiva, un pastoreo rotativo sin alambrado. Por supuesto que después también están las propuestas de pastoreo racional Guacén, de pastoreo racional, de rotativo, perdón, de un pastoreo continuo que es en el mismo espacio, todas las vacas comiendo todo el tiempo en ese lugar, a esa misma área dividida en cantidad de cuadros. Estos animales de acá pasan de un lado a otro en la medida que ese productor mira cuál es el pastoreo que está en condiciones para ser pastoreado. Tiene varias leyes o principios del pastoreo Guacén, que la primera ley habla del área foliar y la reserva, que es el mismo cuadro que estaba mostrando desde hace varias transparencias anteriores. Manejar con pasto, en definitiva, tiene que ver con estas leyes. Manejar cantidad y calidad de pasto. Voy a seguir rápido. Bueno, un poco las consideraciones finales, ya estamos pasado tiempo, ¿verdad? Entonces, desde nuestro humilde punto de vista, las experiencias de pastoreo continuo con ajuste de carga, así como las experiencias de pastoreo racionales, siempre hablando de ajuste de carga, parten y se sustentan sobre principios ecológicos y han demostrado capitalizar aumentos en biodiversidad y sostenibilidad. Entonces, no pretendemos que no se asocie un método pastoreo específico con la agroecología. No es, se puede obtener una muy buena transición hacia la agroecología con uno de los dos métodos, siguiendo esas bases ecológicas. La relación entre los principios agroecológicos consideramos humildemente no solo exclusividad de un método pastoreo, como habíamos hablado. El éxito en el cumplimiento de los objetivos productivos y ecológicos y ambientales está muy relacionado a su gestor, al productor o a la productora. Hay productores que les queda mucho mejor y les resulta mucho más práctico el uso de determinado método. Por ejemplo, el pastoreo rotativo es un ejemplo de pastoreo que le ha resultado muy práctico a determinadas personas. Es otra discusión aparte, cuál le resulta más productivo, más práctico, más sustentable a cada una de las situaciones. También es un principio ecológico. Esto, además de lo anterior, de que depende mucho de la característica del productor, tiene mucho que ver con la característica del productor, existen particularidades de cada sitio que hacen pertinentes los métodos. Las propuestas absolutas y universales no son propias de la agroecología. Para cada lugar, cada situación, cada especie, cada ser humano que está allí manejando, ¿verdad? A veces se habla de determinado método de pastoreo como una verdad universal, que sirve para la cuchilla de dedo, pero que también sirve para la costa del Uruguay. No es así. Para cada lugar, una situación distinta. Bueno, y la dejaría por acá. Muchas gracias y a las órdenes.